Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Saludos y bienvenidos a la radio de WLC, donde hablamos sobre los conocimientos más recientes sobre la profecía, verdades bíblicas relevantes para los problemas de hoy y más. Soy su anfitrión, Luis García, y conmigo, como siempre, está Pedro Merino. Hola, gracias por acompañarnos hoy. Para aquellos que sintonizan por primera vez, en WLC preferimos siempre que sea posible usar el nombre personal del Padre Celestial. ¿Cuál es Yahuwah o Yah? Viene del verbo hebreo del ser, Haya. Es interesante que este verbo del ser, la raíz del nombre personal del Creador, aparezca en muchas culturas como un grito del poder. Las personas que practican karate y otras formas de artes marciales gritan ¡Haya!, porque dicen que da más fuerza a sus golpes o patadas. Bueno, lo hace. Como hemos discutido en un programa anterior, la palabra de Yah en sí misma contiene el poder que llamó al universo a la existencia. Este verbo Haya es la misma palabra que se usó cuando Yahuwah hizo que el mundo existiera. En español es bastante prolijo. Nuestras traducciones dicen sea la luz y fuera luz, pero una traducción más directa es luz sea y la luz fue, o Haya luz. Lo que encuentro más hermoso sobre el nombre divino es que, dado que es un verbo del ser, cuando combinas tu necesidad con el nombre divino, se convierte en una poderosa promesa que puedes aclamar. Estás en peligro, estás protegido, estás necesitado, sé suministrado. Es muy hermoso y es lo que las Escrituras quieren decir cuando nos instan a invocar el nombre del Señor, que en los principios en realidad dice invoca el nombre de Yahuwah. Los nombres tenían mucho significado en los tiempos bíblicos. Hoy en día muchas culturas se han alejado de darle tanto significado a los nombres. Los padres dan nombres que suenan agradables al oído y a veces esos nombres, aunque sean bonitos, no tienen ningún significado real. Así que sí, es importante conocer el nombre personal del Creador. Abre un reino completamente nuevo de comprensión. El nombre del Salvador también tiene significado. Jesús es simplemente la versión española del intento griego por transliterar el nombre de Yahushua. Yahushua es la salvación de Yahuwah, y eso es lo que significa su nombre. A menudo, al leer las escrituras o las citas de autores cristianos, cuando está claro de quién están hablando, restauramos los nombres originales del Padre y del Hijo. Es posible que también escuche las palabras Eloá, Adonai o Elohim, él en varios pasajes del Antiguo Testamento. Estos eran títulos hebreos que se refieren al Padre. Entonces, pasando al tema de hoy, hubo un artículo en las noticias recientes sobre este director de escuela secundaria en los Estados Unidos llamado Derrick Nelson. Aparentemente existe algo llamado Be The Match, sea compatible, que es una red mundial de los registros de médula ósea. Derrick había sido donante de un adolescente de 14 años en Francia. Le dijo al periódico de su escuela: sí, es solo un poco de doloroso, pero un poco tiempo, pero puede darle a alguien años de alegría, todo vale la pena. Eso es muy amable, muy altruista. Realmente lo es. Pero lo que hizo que esta historia fuera de interés periodístico fue que, durante el procedimiento para extraer la médula ósea, Derrick sufrió un paro cardíaco antes de caer en coma. Unas semanas después murió. Su médula ósea era compatible, pero su corazón no resistió. Vaya, pero la donación de médula ósea es típicamente un procedimiento de bajo riesgo. Sí, pero en realidad murió como resultado de intentar ayudar a este adolescente en Francia. Me recuerda a Juan 15:13. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos.
y ni siquiera conocía a la persona por la que lo estaba haciendo. ¿Cómo puedes pagar por algo así? Literalmente sacrificó su vida para ayudar a otro. No puedes. No, realmente no puedes. Nada que pueda hacer el adolescente podrá devolver el valor del regalo. Estoy de acuerdo. Él o ella puede seguir viviendo una vida honorable haciendo el bien a los demás, pero en última instancia no. No hay forma de devolver ese regalo. Y así es como veo nuestra salvación. Somos pecadores, perdidos y condenados a la muerte eterna, y merecemos la muerte eterna. Y sin embargo, Yahuwah viene y sin ningún mérito de nuestra parte, sin ninguna capacidad de nuestra parte para devolver tal don, nos dice: te amo. Y te ha salvado. Todo lo que tienes que hacer es aceptar el don. Eso es todo. Esto es fundamental para el cristianismo y es lo que distingue a la religión cristiana de todas las demás. Los pecadores son salvados por gracia. No hay nada que puedas hacer para ganártelo. Y aún así... Sin embargo, las obras de alguna manera siempre aparecen volver a entrar. Espero que puedas darnos algo de luz sobre esto hoy. Porque incluso sin que nos demos cuenta es muy fácil volver a caer en una religión que apoya las obras. ¿Por qué es esto un peligro y parecemos estar tan ajenos de él? Afirmamos creer en la salvación por fe y sin embargo terminamos tratando de ganarla una y otra vez. Y finalmente tal vez puedas compartir con nosotros lo que dice la Biblia sobre cómo somos salvos. Es una especie de enigma, ¿no? Quiero decir, todos estamos de acuerdo en que la salvación es un don de gracia. Y sin embargo, a pesar de esta seguridad, la gran mayoría de nosotros, casi sin saberlo, caemos en una mentalidad de salvación por obras que contradice nuestras creencias declaradas. Me gustaría que leyeras una cita de Hudson Taylor. Fue un misionero británico que pasó un total de 51 años en China. Él enfrentó luchas que la mayoría de nosotros nunca tendremos que enfrentar y como resultado entendió que la salvación es por fe, no por obras. Sí, dice, a cada pecador que trabaja duro y que ha cargado, Yahushua le dice: ven a mí, descansa. Pero también hay muchos creyentes esforzados y cargados. Para ellos está destinada esta misma invitación. Note bien las palabras de Yahuwah. Si estás sobrecargado con su servicio, detente, vuelve atrás, ven a mí y descansa. Nunca, nunca Cristo los envió a trabajar con una carga pesada, nunca. Nunca envió a un hambriento, a uno cansado o a uno enfermo o afligido, a ningún servicio. Para tales, la Biblia solo dice: ven, ven, ven. Me gusta eso. Nos impulsamos a nosotros mismos y a los demás, mucho más de lo que Yahuwah lo hace. La salvación siempre es un don. No hay nada que podamos hacer para ganarlo. Y además, no hay nada que podamos hacer para mantenerlo. ¿Qué quieres decir? Bueno, habías preguntado dónde se desliza esta idea de que seguramente hay algo que debemos hacer para la salvación, mientras que al mismo tiempo admitimos que la salvación es un regalo. La salvación por obras entra en la experiencia cristiana porque pensamos que para mantener el don de la salvación debemos hacer nuestra parte. Por ejemplo, pensamos que para mantenernos en el estado de gracia tenemos que poner nuestras armas, y estas son importantes. Seguro, pero ¿qué pasa con el médico que se quedó despierto hasta la medianoche realizando una cirugía de emergencia? Tal vez esté demasiado cansado para levantarse más temprano. Sí, pero eso no sucede todas las noches. Está bien, tomemos como ejemplo la madre de un niño de 3 años que también tiene un bebé de 2 meses con cólicos. Pasa la mayor parte de la noche paseando a su bebé llorando. ¿Crees que ella está pecando por dormir el mayor tiempo posible mañana tras mañana tras mañana? ¿Y qué pasa con el taxista que ha cambiado el turno de noche y bebe cafeína para mantenerse despierto? ¿Ha perdido su aferramiento a la gracia divina porque está tomando café o una Coca-Cola? ¿O qué pasa con la joven que usa joyas? ¿Está su corazón en rebelión contra Yahuwah porque se perforó los oídos? Miren, aquí es donde entra en escena la actitud de la salvación por las obras. Tomemos por ejemplo la dieta. Sabemos que nuestros cuerpos son el templo de Yahuwah, ¿no? Entonces, digamos que a usted le gustan los dulces. También sabemos que una dieta limpia y saludable es importante para tener mentes claras, para discernir la voz del espíritu de Yahuwah. Pero, ¿alguna vez has querido un tazón de helado, una dona o una barra de chocolate, lo que sea, pero la razón por la que decidiste abstenerte fue porque creías
¿Que no debías hacerlo porque no era saludable? Claro, y no querías deshonrar a Yahuwah comiendo algo poco saludable. ¿Y alguna vez te has sentado al lado de alguien que estaba comiendo lo que realmente quisieras comer, pero ya que habías elegido abstenerte de comer, sintió que era el mejor cristiano precisamente porque se abstuvo, mientras él también se estaba entregando a lo que realmente quería disfrutar? Aquí es donde entran las obras, mediante el orgullo espiritual. Cuando adoramos en el verdadero día de reposo, guardando cuidadosamente los límites del día de reposo, cuando nosotros, con una abnegación insoportable, nos abstenemos de las cosas que realmente queremos hacer solo porque pensamos que eso es lo que tienes que hacer en honrar a Yahuwah, y aún secretamente queremos complacernos. Estos son obras. No estoy diciendo que todos deberíamos ir a hacer lo que queramos y no vivir una vida abstemia. Lo que estoy diciendo es que la verdadera obediencia nace del corazón. Veamos Mateo 23, versículos 23 y 24. Aquí Cristo está abordando este mismo tema. Dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, el anís y el comino, y habéis omitido los asuntos más importantes de la ley, el juicio, la misericordia y la fe. Esto debéis haber hecho y no dejar lo otro sin hacer. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello». Noten que Yahushua no está diciendo que no deberían haber sido tan cuidadosos en guardar la letra de la ley. Lo que está diciendo es que eso no es lo más importante. Los asuntos más importantes de la ley son la justicia, la misericordia y la fe. Eso deberían haber hecho y no dejar los demás sin saber. Pero lo que olvidamos demasiado rápido es que la obediencia en sí misma es un don. Sí, la salvación es un don y la justificación es un don. En el momento en que el pecador arrepentido acepta la oferta de salvación de Yahuwah, él o ella es declarado justo y se puede presentar ante Yahuwah como si nunca hubiese pecado. Pero es el don que sigue dando, no solo pasa una vez. Exacto. ¿Recuerdas la promesa de Ezequiel 36? ¿Versículos 26 y 27? Sí, dice: «También os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré mi espíritu dentro de ti, y haré que andes en mis estatutos y guardarás mis juicios y los cumplirás». Si cada cristiano dejara que las palabras de este pasaje penetraran en sus almas, no hubiera más salvación por las obras. Yahuwah nos da un corazón nuevo. Yahuwah pone un espíritu nuevo dentro de nosotros. Yahuwah hace que caminemos en sus estatutos para que sus mandamientos sean cumplidos. Filipenses 2:13 dice: «Porque Yahuwah es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer, según su buena voluntad». Todo es Yahuwah. Todo es un don. Nunca lo olvides, la obediencia en sí misma es un regalo. Esto es increíblemente alentador porque sé por experiencia personal que cada vez que trato de obedecer termino fallando. Tal vez pueda resistir con la fuerza de voluntad y el sudor de mi frente por un tiempo, pero solo dale el tiempo suficiente y en algún momento estaré demasiado cansado, demasiado hambriento, demasiado estresado y perderé las fuerzas de voluntad de resistir. Nos pasa a todos. Y si por algún pequeño milagro logramos resistir con éxito, entonces nos sentiremos orgullosos de nuestra capacidad para vencer. Orgullo espiritual. Tomaremos un breve descanso. Cuando regresemos, ¿puedes compartir algunas de las promesas bíblicas que explican exactamente cómo funciona la salvación? Feliz de hacerlo, por supuesto. En camino a conocerte la luz sea clara. ¿Cómo debemos entender lo siguiente? Sabiduría dice:
Yahuwah me poseyó al principio de su obra, el primero de sus actos de antaño. Hace siglos fue establecido al principio, antes del principio de la tierra. Cuando no había profundidades, fui llevado adelante. Proverbios 8, 22, 31 podría entenderse de manera diferente, es decir, que la sabiduría de la que se habla no era una personalización de un ser espiritual, prehumano, nacido más tarde como Yahushua, quien actuó como creador o agente de la creación descrita en Génesis 1. Esto nunca tuvo la intención de ser aplicado a Yahushua como una persona preexistente, o para decirlo de otra manera, él no tuvo una existencia prehumana. Pero ¿no es cierto que 1 Corintios 1, 24, 30 y Colosenses 2, 3 indica que debemos interpretar Proverbios 8, 22, 31 como una referencia a un Yahushua preexistente que actuó en la creación del Génesis? Estos textos dicen: Cristo es poder de Yahuwah y sabiduría de Yahuwah, y por él estáis en Cristo Yahushua, quien nos vino a ser sabiduría de Yahuwah, justicia, santificación y redención. 1 Corintios 1, 24, 30. Y Cristo, en quien está escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Colosenses 2, 3. Esto suena como si Pablo está vinculado a Yahushua con la sabiduría de Proverbios 8. ¿No es así? Primero, el propósito de Pablo en 1 Corintios 1:24 no es para señalar los textos del Antiguo Testamento que se relacionan con Cristo, sino para abordar el escándalo de la cruz. En particular, se enfrenta al problema de la ofensa creada cuando proclama que Yahushua, crucificado, es el Hijo de Yahuwah y Salvador del mundo. Para los griegos, esto es una locura. Cuando dice que Cristo es la sabiduría de Yahuwah, lo dice funcionalmente en el sentido de que Cristo crucificado es el camino profundo de salvación de Yahuwah, a pesar de cualquier razón humana que pueda pensar en esa idea. También llama a Cristo el poder de Yahuwah en el mismo versículo en respuesta a los judíos que esperaban que el Mesías venga con un poder abrumador. A Yahushua no se le puede relacionar con Proverbios 8, porque Lucas nos dice que Yahushua siguió progresando en sabiduría, Lucas 1:52. Esto difícilmente da una imagen de alguien que tenía toda la sabiduría de Yahuwah para crear el universo. Entonces, ¿quién produjo la creación del Génesis según Proverbios? No necesitamos ir muy lejos porque esa respuesta está dentro del pasaje de Proverbios 8, donde encontramos declaraciones que muestran que solo Yahuwah mismo fue el verdadero creador de la creación del Génesis. Según los versículos 26 al 29 fue: cuando Yahuwah aún no había hecho la tierra, cuando él estableció los cielos, cuando él escribió un círculo sobre la faz del abismo, cuando él hizo firmes los cielos arriba, él marcó los cimientos de la tierra. Bien, como hemos dicho, la salvación es un don gratuito, pero con demasiada frecuencia los creyentes asumen que deben desempeñar algún papel, ya sea negarse a sí mismos o obtener la victoria sobre los pecados. Abstenerse de lo que sea por fuerza propia. Y si no lo hacemos, entonces el temor es que perdamos el don de la salvación. Es una sutil trampa mental en la que el diablo nos atrapa. Curiosamente, este tipo de razonamiento fue rechazado rotundamente por el gran reformador protestante Martín Lutero. Preguntó, citar: ¿no es una maravillosa noticia creer que la salvación está fuera de nosotros? Debemos recordar que la entrega diaria, la victoria sobre los pecados que nos acosan y una vida piadosa son todos los frutos de la salvación. No son y nunca serán obras justas que se requieren para mantener el don de la salvación. La salvación siempre se recibe, nunca es lograda. Pablo fue muy claro en este punto. Vayamos a Tito capítulo 3 y leamos los versículos 3 al 7. Muy bien, aquí vamos. Porque antes también nosotros éramos insensatos y rebeldes. Andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Pero Yahuwah nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad, y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, pero por pura misericordia nos salvó lavándonos y regenerándonos, y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. Pues por medio de Yahushua, nuestro Salvador nos dio en abundancia el Espíritu Santo, para que, después de hacernos justos por su bondad, tengamos la esperanza de recibir en herencia la vida eterna. No por obras de justicia que hemos hecho. Si no hubiera otro pasaje sobre el tema de la salvación,
Este sería suficiente para establecer para siempre que la salvación es un don y nunca puede ser otra cosa. En nuestro último segmento estaba señalando cómo, en Ezequiel 36, Yahuwah estaba diciendo que Él nos daría un corazón nuevo y que escribiría su ley en nuestros corazones. En esencia, nos regalaría la capacidad de obedecer. Es interesante, en este pasaje que Pablo parece estar de acuerdo. En el versículo 5 habla del lavamiento, de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Obviamente, esos también son dones. No podemos limpiarnos a nosotros mismos. De modo que incluso la limpieza, por vital que sea para vivir, una vida piadosa también es un regalo. A continuación echemos un vistazo a Romanos 3. Este es un tema en el que Pablo martilla una y otra vez. Quería que los creyentes entendieran que no había nada que pudieran hacer para ganar la salvación, ya sea que le estuviese escribiendo a los judíos que se habían convertido o a los que habían sido paganos. La tendencia era volver a las obras de la ley. Parece ser siempre la tendencia del corazón humano, ¿no es así? Consciente o inconscientemente, nos gusta sentir que estamos ayudando, pero lo único que podemos hacer es elegir ejercer la fe, porque este gran don está disponible solo para aquellos que lo aceptan por fe. Tiene Romanos 3, versículos 21 al 28. Sé que es bastante largo, pero hay mucho aquí, así que tómense el tiempo. Pero ahora, si la ley, Yahuwah ha mostrado de qué manera nos hace justos. Y esto lo confirman las misma ley y los profetas, por medio de la fe en Yahushua. Yahuwah hace justos a todos los que creen. Pues no hay diferencia. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Yahuwah. Él, en su bondad y gratuitamente, los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo. Yahuwah hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Yahuwah mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes, porque Él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos, pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Yahushua. Fíjense, estamos dotados con la propia justicia de Yahuwah a través de la fe en Yahushua, para todos y sobre todos los que creen. Todos hemos pecado, pero somos justificados gratuitamente solo por su gracia. Pablo sigue repitiendo ese tema una y otra vez, como buscando la manera correcta de expresarlo. Esta verdad finalmente se asimilará. Me gusta cómo se refiere a la ley de la fe. Eso es poderoso. Los científicos hablan de las leyes de la termodinámica, se habla de las leyes de la atracción, y aquí tenemos la ley de la fe, que permite que una persona sea justificada por fe sin las obras de la ley. La justificación es una palabra importante que simplemente significa ser declarado justo. Cuando eres justificado, Yahuwah toma los méritos de la vida sin pecado de Yahushua y de la muerte sin culpa y los acredita a tu cuenta. Y como dijimos antes, es un don que sigue dando, no es una transacción única. Usted no está justificado al comienzo de su caminar cristiano, solo se le requiere que mantenga esa justificación por su cuenta al negarse a sí mismo a vivir sin pecado. La victoria en sí misma también es un don. Ese es el obstáculo, ¿no? Es tan fácil pensar que debido a que debemos cooperar, somos responsables de superar. Después de todo, Santiago 4, 7 dice: resiste al diablo y huirá de ti. ¿Qué? Eso es lo que dice. Entonces es muy fácil tener la idea de que después de haber recibido el don de la justificación, ahora debemos vencer con nuestras propias fuerzas, ya que se supone que debemos resistir al diablo. Es lo que obtiene cuando citas fuera del contexto. Debemos resistir al diablo, y él huirá de nosotros. Pero eso no es todo lo que dice. Vamos y echemos un vistazo en tu contexto. De aquí ha surgido la idea de que tenemos algo que hacer además de aceptarlo por fe. Pero una vez que lo lees en el contexto, queda claro que incluso al resistir al diablo, está en las fuerzas de Yahuwah, no la nuestra. Leamos los versículos 5 al 10. Dice: por algo dice la Escritura, Yahuwah ama celosamente el espíritu que ha puesto dentro de nosotros. Pero Yahuwah nos ayuda más con su bondad. Por la Escritura dice: Yahuwah se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Sométanse pues a Yahuwah. Resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Acérquense a Yahuwah y él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores. Purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Yahuwah y al mundo a la vez.
Aflíjanse, lloren y lamentense, que su risa se cambie en lágrimas y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Padre, y Él los enaltecerá. Sin embargo, no es así. No importa cuál sea la tentación, Yahuwah da más gracia. Por lo tanto, debido a este hecho, sométase a Yahuwah. Entonces, en su fuerza, la fuerza divina que te ha dado como un don gratuito, puedes resistir al diablo y él huirá de ti. Ahora, no empiece a pensar que lavándose las manos y purificar su corazón es el trabajo que debe realizar. No es así. Somos de doble ánimo. Solo Yahuwah puede limpiarnos. Esa es su obra, pero no lo hará sin nuestro consentimiento. Satanás usa la fuerza. Yahuwah es un amante de la libertad y ha garantizado a todos la libertad de conciencia para que elijan por sí mismos. Eso me recuerda a una cita que leí una vez de Agustín de Hipona. Fue uno de los primeros teólogos y filósofos cristianos. Vivió de 354 a 430. Dijo: el que nos creó sin nuestra ayuda no nos salvará sin nuestro consentimiento. Sí, depende de usted, depende de mí, si decidimos aceptarlo o no. Parafraseando el pensamiento de Agustín, Yahuwah nos creó sin nuestra ayuda y con nuestro consentimiento también nos recrea sin nuestra ayuda. ¿Por qué es tan fácil olvidar eso? Satanás quiere que lo hagamos porque sabe que tan pronto como comencemos a resistirlo con nuestras fuerzas, nos atrapará. ¿Qué dice Efesios capítulo 2 versículos 4 al 7? Pero Yahuwah, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia has sido salvo. Y nos resucitó a una, y nos hizo sentarnos junto en los lugares celestiales en Cristo Yahuso, para que en los siglos venideros Él pudiera mostrar los abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Yahuwah. La gracia se define como favor inmerecido o de no ser digno. En cualquier momento de las Escrituras, cuando escuche la palabra gracia, puede insertar fácilmente la frase favor inmerecido. Entonces, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, ¿quién nos dio vida junto con Cristo? Yahuwah, ¿Cómo somos salvos? por un favor no merecido. Y Yahuwah hizo esto con un propósito muy específico. Leamos el versículo 7 nuevamente. Para que en los siglos venideros pueda mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros a través de Cristo Yahushua. Esta es su demostración de amor divino. No va a exigirnos que hagamos lo que no podemos. Ahora Pablo vuelve a su tesis principal, en los versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos mediante la fe, y eso no de vosotros, es don de Yahuwah, no por obras, para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Yahushua para buenas obras, las cuales Yahuwah ordenó antes que camináramos en ellas. Las únicas buenas obras que cualquiera de nosotros puede hacer son las que fluyen de un corazón que Yahuwah haya creado. La salvación por fe se convierte en salvación por obras en el momento en que cambia su enfoque de los méritos de Cristo a sus propias acciones. Como dijiste antes, existe esa sutil sensación de satisfacción cuando ves a otros cristianos haciendo lo que tú también quieres hacer en secreto, pero de lo que te estás absteniendo con justicia propia. Un sentido de superioridad espiritual es siempre un síntoma de salvación por obras. Pero aquí, Pablo declara que es Yahuwah quien nos dio vida junto con Cristo. No es por obras, para que nadie se glorie. Es muy revelador que en la misma oración que dice que fuimos creados para buenas obras, también dice que somos su hechura. Todo es un don, es el trabajo de Yahuwah. Todo lo que podemos hacer es elegir y aceptarlo por fe. Y esa es la cuestión. El Creador es también nuestro Rey Creador. Leamos 2 Corintios 5, versículos 17 al 19. Dame solo un segundo para encontrarlo. Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ahora todas las cosas son de Yahuwah, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Yahushua Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Yahuwah estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, sin imputarles sus ofensas, y ha cometido a nosotros la palabra de reconciliación.
El objetivo final del plan de salvación es devolver a los creyentes a una comunión íntima con su Creador. Solo el Creador puede hacer esto. Él nos recrea a su imagen restaurando la pureza que se perdió en la caída de Adán. Las palabras exactas de Yahushua fueron: «Sed pues vosotros perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Mateo 5:48. Es la redención y la restauración completa como un regalo de un favor no merecido. Nutrición para la mente y conciencia, recuperando el verdadero evangelio del reino venidero de Yahuwah. ¿Por qué creó Yahuwah a los seres humanos? ¿Con qué propósito nos hizo? Es de esperar que pocos estén reflexionando, discutiendo y debatiendo de este tema, el más básico de todos, pero no lo son. El público, incluso la mente de la Iglesia, están en otras cosas. Tal es el engaño de Satanás que ha obrado en la sociedad humana. Y si es verdad, Yahuwah tiene un propósito. ¿Cuál es su plan para llevarlo a cabo? ¿Puede haber alguna información más fundamental para poseer en lugar de conocer tu destino? Todos los demás conocimientos y esfuerzos sin duda palidecen en comparación. Use esto, tal vez, como una apertura para la discusión con sus seres queridos u otras personas con las que se encuentre el día a día. No es sorprendente saber que una figura bíblica prominente, uno que Yahuwah dice que era un hombre conforme a su propio corazón, le dio la más alta prioridad a la cuestión de su experiencia. El rey David, uno de los hombres más poderosos de la historia, se sintió humillado al darse cuenta de su y nuestro destino final. Mirando hacia una noche estrellada, hace unos 3000 años, este rey de Israel proclamó su asombro por lo que el creador del vasto universo ha planeado para nosotros, seres humanos aparentemente insignificantes en este diminuto planeta. Cuando considero tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has ordenado, ¿qué es el hombre para que pienses en él? Y el hijo de hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco más bajo que los ángeles, y lo coronas de gloria y majestad. Lo haces soñorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. Sal 8:4-6. Poco más de 1000 años después, el escritor del libro de Hebreos del Nuevo Testamento repite esta información alentadora y positiva de David, pero nos recuerda un retroceso temporal, porque al sujetarle todas las cosas a él, la humanidad, Yahuwah no dejó nada que no está sujeto a él, pero ahora nos vemos aún que todas las cosas le estén sujetas. 2:8. Hasta la fecha, solo un hombre, Yahushua, el Mesías, ha logrado la gloria que toda la humanidad fue diseñada a tener. Este mismo hombre único y piadoso, Yahushua, quien fue asesinado por los líderes religiosos de su época hace 2000 años, es el que dijo de sí mismo que un día regresaría a esta tierra y compartiría esa gloria con otros. Cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán ante él y los separará uno de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ti desde la fundación del mundo. Mateo 25:31-34. El Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, y ese reino no será dejado para otro pueblo, aplastará y acabará con todos los reinos, pero él mismo perdurará para siempre. Dan 2:44.
Entonces, ¿de dónde viene la pregunta hoy para nuestro email diario? Nos escriben desde Canadá. ¿Sabes? Canadá es un país interesante, es el segundo país más grande del mundo, pero tiene la cuarta población más baja del mundo. Sí, es asombroso. Su densidad de población es algo así como 4 personas por kilómetro cuadrado. Eso no es mucho, si lo comparas con Corea del Sur, que tiene algo así como 517 personas por kilómetro cuadrado. En el Reino Unido hay mucho más de 4 personas por kilómetro cuadrado. Lo último que supe es que tenemos 272 personas por cada kilómetro cuadrado. ¿Cuál es la pregunta de hoy? Bueno, Sam y Lily Martin tienen una gran pregunta de la que creo que mucha gente puede beneficiarse. Escriben: nuestra hija y nuestro yerno nos acaban de informar que están esperando a nuestro primer nieto. Estamos encantados, por supuesto, y muy bendecidos de vivir lo suficientemente cerca como para ser parte de esta nueva vida. Nuestra pregunta es: ¿cómo podemos ayudar a este niño a convertirse en un cristiano fuerte? Nuestros niños son cristianos comprometidos y nos gustaría apoyarlos y ayudarlos a criar a este niño para Yahuwah. ¿Alguna sugerencia? Encantado de tener la oportunidad de responder. Y para los oyentes que no son abuelos, estos principios son válidos para cualquier persona que tenga hijos en sus vidas. No solo a sus hijos y nietos, sino también a los amigos de la familia. Todos tenemos nuestra propia esfera de influencia. Tu vida toca la vida de los demás. El Salmo 127, versículo 3 dice que los hijos son herencia de Yahuwah. Convertirse en abuelo no es solo otra temporada en su vida, es un privilegio y una responsabilidad. Siempre he pensado en el privilegio único que tenían los patriarcas, de poder influir y conducir a Yahuwah a tantas generaciones de sus descendientes. Por ejemplo, haz los cálculos. Noé murió cuando Abraham tenía 50 años. Según el libro de Hazer, Abraham realmente vivió con Noé y Sem durante 40 años. Y la vida de Abraham superó a la de Josué. Podemos ver cómo la influencia de un linaje piadoso se transmitió de generación en generación. Considere su influencia como un don y un privilegio, una responsabilidad. No permita que la facilidad de la jubilación lo lleve a descuidar a sus nietos. No solo por la jubilación. A veces, las personas dejan que otras causas, como ser voluntario para viajes misioneros o lo que sea, tomen su tiempo en detrimento de su familia. Puede ser satisfactorio recibir elogios de personas externas, pero la familia debe ser lo primero. Estoy de acuerdo. Así que cada uno haga el compromiso de mantenerse comprometido e involucrado en la vida de sus hijos y nietos. Otra cosa que puedes hacer es pedirle a Yahuwah que te ayude a reconocer las formas en las que puedes ayudar. Miren, como adulto, como abuelo, tu experiencia de vida es más grande que la de tus hijos o nietos. La vida nos trae problemas, pero con tu experiencia de vida puedes predicar con el ejemplo. Muestra a los más jóvenes que cuando se enfrenten a problemas pueden mantener la calma y confiar en Yahuwah. Esto tiene que ser enseñado con el ejemplo. Muestre cómo, ante los problemas, aclamen una promesa y dejarlo a la voluntad de Yahuwah. Muéstreles cómo hablar palabras de fe y confianza y cómo hacerlo fortalecerá la fe. Una cosa que hicieron mis padres y mis suegros fue que ocasionalmente nos dieron un descanso a mi esposa y a mí. Nos permitió reconectarnos como pareja, y un vínculo matrimonial fuerte siempre ayuda también a la crianza de los hijos. Como padres no querrá dar consejos no solicitados, pero si respeta los límites saludables y apoya a sus hijos en su papel de padres, puede demostrarles que es seguro que acudan a usted en busca de consejos. Voy a agregar algo aquí. Si hay nietos adoptados involucrados, no juegue a los favoritos. Brinde tanto amor, atención y corrección a estos niños como lo haría con cualquier nieto biológico. Los niños tienen un agudo sentido de la justicia y si estás favoreciendo a un nieto sobre otro, ellos se darán cuenta y se lastimarán. No es su culpa que la estructura familiar sea como es, pero un adulto amable, uno que demuestra a través de palabras y acciones que el niño es valorado, tendrá un impacto de por vida en ese niño. Eso es muy cierto. Y cuando haces eso estás modelando tu relación con los nietos en la relación de Yahuwah contigo. Así como Yahuwah nos ama a cada uno de nosotros como si no hubiera otra alma por quien Cristo murió, cuando damos amor incondicional y aceptamos a los jóvenes, es un modelo del tipo de amor que se puede esperar de su Padre Celestial. Esto es particularmente importante si por cualquier motivo el niño no tiene una relación cercana con uno o ambos padres.
es una relación interpersonal como esta. ¿Cuáles son las cosas más importantes que un abuelo u otro adulto influyente puede aportar a la vida de los jóvenes? Yo diría que la aceptación sin prejuicios, ya Juan nos acepta con fracasos y todo. Necesitamos hacer lo mismo por estos niños, van a cometer errores, todos los hacemos. Pero si puedes demostrarles que los amas y los aceptas con sus errores y todo, cuando les das el regalo de la aceptación, también estás creando un entorno en el que él se sentirá seguro para compartir. Esto es importante. A menudo los jóvenes, especialmente cuando comienzan a pasar por la pubertad, pueden sentirse incómodos al ir con sus padres. Si puede brindar una aceptación amorosa, si puede retener el juicio y simplemente escucharlos, ellos sentirán que pueden compartir sus miedos, dudas y luchas con usted. Deles la libertad de hablar, la libertad de cometer errores sin ser juzgados, y estarás demostrando el amor divino de una manera muy poderosa que a través de ellos influirá en las generaciones futuras. ¿Sabes? Todavía no soy abuelo, pero como padre y desde la perspectiva de un adulto, una cosa que ahora reconozco que hicieron mis abuelos fue que se dieron cuenta de que estaban transmitiendo un legado. Como padres jóvenes, había determinado las casualidades que querían nutrir y desarrollar en sus hijos. Cualidades de integridad, una buena ética en el trabajo, ayuda a los necesitados, la dedicación sola a Yahuwah, y ser intelectualmente honesto, así se apartarán de los burlones, aprovechadores, ladrones, fiesteros y borrachones, por sí mismos. Estas son todas las cosas que conscientemente intentaron transmitir a sus hijos y, cuando sus hijos se convirtieron en padres, se convirtió en un legado generacional. Estaban ahí para apoyar y bendecir a sus hijos en su papel de padres. Cualquier influencia positiva que puedas tener en la vida de tus nietos continuará mucho después de tu muerte. Estaba hablando con un colega el otro día. Su abuelo murió cuando ella era solo adolescente, pero tuvo un gran impacto en su vida. Era un hombre muy piadoso. 15 años después de su muerte, cuando dio a luz a su propio hijo, no le puso el nombre de su padre, le puso el nombre de su abuelo. Así de duradero puede ser un legado piadoso. Déjame preguntarte esto. No hay padres perfectos. Todos cometemos errores. Ahora, Sam y Lily parecen tener una buena relación con su hija y su yerno y eso es genial, pero ¿qué pasa con las personas que tienen una relación algo tensa con sus hijos? ¿Alguna palabra de sabiduría sobre lo que pueden hacer los abuelos en ese tipo de situación? Bueno, primero, ore y pídale a Yahuwah que sane la relación. Pídale que le muestre cómo las palabras o acciones de su parte pueden haber contribuido a la situación. Si es necesario, discúlpate. Las disculpas sinceras pueden llegar tan lejos en la curación de una relación dañada. Pero tenga en cuenta que los problemas que han dificultado las relaciones durante años no desaparecerán de la noche a la mañana. Sea paciente, no se rinda y siga orando. En segundo lugar, es más importante, nunca menoscabe su autoridad paterna. Respete sus reglas, incluso si no está de acuerdo. Tu tiempo para ser padre ha pasado, ahora es el momento de apoyarlos como padres. Haz lo mismo con tus yernos. Trátelos con respeto y no le critique a su pareja. Apoyen a sus hijos en sus matrimonios. Esto solo beneficiará a sus nietos. Apoye. No encuentre fallas. Eso es enorme. Algunos abuelos adoptan la actitud de que no tienen que respetar las reglas de los padres y pueden hacer lo que quieren con los nietos, incluso si es algo que los padres no quieren. Pero eso está mal. No solo es una falta de respeto a los padres, sino que también se lo demuestran a los nietos. Y créanme que los nietos están mirando y absorbiendo todo, y les muestra que está bien violar los límites. ¿Es ese realmente el tipo de legado que quieres dejar atrás? Todo esto es un gran consejo, pero ¿qué pasará cuando los nietos lleguen a la adolescencia? ¿Algún consejo para los abuelos con nietos mayores? Se aplican todos los mismos principios. En su propia vida, sea modelo de la integridad, la compasión y la aceptación cristiana, mantenga sus estándares altos. No predique una cosa y viva otra. Los niños y los adolescentes ven a través de la hipocresía. Cuando toma decisiones morales correctas, está enseñando con el ejemplo. Tómese el tiempo para explicarles por qué toma las decisiones que toma. Puede ayudar a sus nietos a desarrollar el coraje y el discernimiento para tomar decisiones adecuadas en sus propias vidas. Otra cosa importante es familiarizarse con la cultura de sus nietos, porque el mundo es diferente hoy de lo que era hace 40, 50 o 60 años atrás. Los abuelos, y los padres para el caso, deben estar informados sobre las redes sociales, las películas, la música, los juegos de computadora, la moda actual, las cosas que interesan a los jóvenes de hoy. ¿De qué otra manera puedes entender su mundo y relacionarte con él si no sabes nada sobre él? No digo que tengas que estar de acuerdo con todo,
pero no podrás identificarte con sus luchas únicas si no entiendes el mundo en el que viven, el miedo que se enfrentan. Y esto me lleva al siguiente punto. A través de la palabra y el ejemplo, enseñarles a seguir la verdad sin importar el costo, a poner a Yahuwah primero, la familia en segundo lugar, para apartar tiempo todos los días para las devociones personales. Todo eso traerá una influencia piadosa en sus vidas que durará toda la vida. La única advertencia que agregaría es tener cuidado de no dar, ni siquiera a los adolescentes, consejos no solicitados. Sí, a los adolescentes no les gusta recibir consejos no solicitados. Siempre no sean violentos. Yahuwah todo lo sabe, y él no obliga a nadie. El joven tiene que desear el camino de Yah. Tienes razón. Se siente condescendiente, ¿no? Funciona mucho mejor desarrollar una relación cercana, de confianza y de apoyo, para que pidan consejos voluntariamente. Al tratarlos con el mismo amor, compasión y aceptación que Yahuwah nos muestra, un abuelo piadoso puede tener tal influencia para bien, que solo en la eternidad se verá cuán trascendente es. Porque no solo influimos en quienes están en nuestro círculo inmediato de amigos y conocidos, sino que a través de ellos podemos llegar a muchos más. Todo lo cual Yahuwah bendecirá para promover su reino. Ya volvemos, amigos. Os dejamos con la promesa diaria de hoy con Laura Martínez. Esta es la promesa diaria de la palabra de Yahuwah. Con ustedes soy Laura Martínez. Todos en todas partes anhelan ser aceptados. Todos en todas partes anhelan ser amados. Para que la psique humana esté sana, es esencial que el individuo reciba y dé amor. Delinda Sandoval amaba a su padre. Cuando falleció, dejó un enorme agujero en su corazón que nada pudo llenar. Pasó mes tras mes y ella lo extrañaba. Echaba de menos su sonrisa, sus abrazos y sus bromas. Incluso tenía una forma especial de firmar tarjetas y cartas. Siempre los firmaba: ama el yo. Delinda no sabía cuándo había comenzado esa tradición, pero él era el yo. Y así siempre firmaba sus cartas. Su ausencia era una herida que nada podía curar. No había forma de escapar de la oscuridad en la que había caído. Una noche, mientras Delinda llevaba su pequeña a la cama, tomó un libro que había encontrado mientras revisaba las pertenencias de sus padres. Era un libro antiguo, uno que su madre le había leído cuando Delinda era una niña. Fue la pequeña locomotora que pudo. Se trata de un pequeño tren y es más débil que superó el desprecio de las locomotoras más grandes y más fuertes. Es una historia de perseverancia y coraje. Mientras leía, un pequeño trozo de papel desgarrado se deslizó entre las páginas del libro. Al levantarlo y desplegarlo, el corazón de Delinda dio un vuelco. En el pequeño trozo de papel había escrito solo 3 palabras: ama el yo. Esas 3 breves palabras eran justo lo que el corazón de Delinda necesitaba escuchar. Fue un recordatorio de que había sido amada por su padre terrenal y una garantía de que su Padre Celestial también la amaba. De hecho, la totalidad del mensaje del Evangelio se puede resumir en las palabras del padre de Delinda: ama el yo. 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4 declaran: Bendito sea Yahuwah, el Padre de nuestro Señor Yahushua del Cristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda la consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier angustia, con el consuelo con que todos nosotros mismos somos consolados por Yahuwah. Un autor cristiano escribió: Que todos los afligidos e injustamente usados aclamen a Yahuwah. Apártate de aquellos cuyo corazón es como el acero y da a conocer tus peticiones a tu Creador. Nunca he rechazado quien viene a Él con un corazón contrito.
No se pierde una sola oración sincera. En medio de los himnos del coro celestial, Yahuwah escucha los gritos del ser humano más débil. Derramamos el deseo de nuestro corazón en nuestros armarios. Rezamos una oración mientras caminamos por el camino y nuestras palabras alcanzan el trono del monarca o del universo. Pueden ser inaudibles para cualquier oído humano, pero no pueden morir en el silencio, ni pueden perderse por las actividades comerciales que se están llevando a cabo. Nada puede ahogar el deseo del alma. Se eleva por encima del estruendo de la calle, por encima de la confusión de la multitud, hasta los atrios celestiales. Es a Yahuwah a quien estamos hablando, y nuestra oración es escuchada. Si está herido y siente que nadie le entiende, sepa que Yahuwah entiende. Él siente lo que tú sientes, y ya ha puesto en marcha eventos para brindarte ayuda, consuelo y fortaleza. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Eso también ha sido muy beneficioso para mí. No me había dado cuenta de que mi fácil deslizamiento hacia las obras probablemente se debiera a pensar que tenía que resistir al diablo con mis propias fuerzas. Y por supuesto, cada vez que haces algo por tus propios esfuerzos es una propuesta perdida. Nuestra parte es elegir y aceptar el regalo por fe, confiar en la eficacia de la sangre de Cristo. Romanos 10, versículo 9 dice: si confiesas con tu boca al Señor Yahushua y crees en tu corazón que Yahuwah lo levantó de los muertos, serás salvo. Qué simple es eso. No es por obras. No podemos hacer obras, pero podemos aceptar el don y optar por confiar. ¿Es un regalo tan impagable? ¿Recuerda la oración de Yahushua en Juan 17? Pidió, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Una vez que somos purificados, nos convertimos en uno con Yahuwah. Entonces, en lugar de angustiarnos con la negación, simplemente estaremos haciendo lo que queremos hacer cuando estamos haciendo la voluntad de Yahuwah. La obediencia no es un problema cuando es lo que quieres hacer de todos modos. Pero es por eso que ni siquiera la obediencia puede salvarte si es algo que generas por ti mismo. La única obediencia que es aceptable para Yahuwah es la que proviene de motivos purificados, y ese nivel de pureza nuevamente es un regalo. Pero la elección es nuestra. Yahuwah nunca te obligará a aceptarlo. Él invita, él suplica, pero no forzará. Él invita. Me gusta eso. En Revelaciones 22, versículos 17, esto está en el último capítulo de la Biblia. Dice: y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, que venga el que tiene sed, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Escuchen, amigos, no hay nada que pueda hacer para lograrlo. No hay obras de obediencia que deba hacer. La salvación misma proporciona todo lo que necesitan para ser restaurados a la imagen divina, y eso incluye la obediencia que fluye de motivos purificados. Nunca podrás alcanzar la salvación. Sin embargo, puede aceptarlo. Hebreos 4, versículos 9 al 10 dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Yahuwah, porque el que ha entrado en su reposo también ha cesado de sus propias obras como Yahuwah de las suyas. Deja de intentar ganarte la salvación. Tú también puedes entrar en su reposo, el Sabbat del cuarto mandamiento perpetuo. Charles Spurgeon, el gran predicador inglés del siglo XIX, observó: no es que nuestra salvación deba ser el efecto de nuestro trabajo, sino que nuestro trabajo debe ser la evidencia de nuestra salvación. Y eso es lo que se reduce. Cualquier buena obra que hagamos en nuestra corriente natural que fluye del Espíritu de Yahuwah que habita en nosotros. Acompáñenos una vez más mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah les ama y en él está segura tu confianza.
Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahová solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.